Economía y finanzas con Pedro Tello. Siete de la mañana con 33 minutos. Mi querido Pedro Tello, te saludo con muchísimo gusto. Una buena, fíjate, las exportaciones superaron los 107,000 millones de dólares en el primer trimestre, pese a los tropiezos que se han estado dando, pese a los trancazos que hemos estado viendo ahí en materia económica. Pedro, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Luis, qué gusto saludarte a ti y a quienes siguen este espacio. Muy buenos días. Fíjate, Luis, que en el mes de marzo se presentaron noticias buenas y malas en el frente externo, particularmente en lo que atañe al sector exportador mexicano. ¿Por qué lo señalo esto? Bueno, por lo siguiente. En marzo, y tras 28 meses consecutivos al alza, el valor de las exportaciones al resto del mundo tuvo un retroceso del 1.2%. Cayeron las exportaciones petroleras, pero también las exportaciones distintas a petróleo. Esto lo que nos coloca es frente a la disyuntiva de preguntarnos, ¿estamos frente a un tropiezo estrictamente temporal, insisto, en el mes de marzo, o ante el anticipo de los problemas que vamos a enfrentar en el resto de este 2019, motivados por la desaceleración de la actividad económica mundial, pero particularmente por la pérdida de dinamismo del sector industrial estadounidense, que es, a final del día, Luis Auditorio, el más importante generador de pedidos para los sectores exportadores de nuestro país? No se trata de una pregunta menor, sino yo diría de el asunto que va a determinar en buena medida cómo se va a desempeñar esa parte de la economía mexicana que depende fundamentalmente de las ventas al exterior, de los productos que se ensamblan aquí. Y hay que decirlo, Luis, porque curiosamente en el mes de marzo no solamente se presentó esta noticia poco grata, que es el retroceso de las exportaciones al resto del mundo, sino también fue acompañada por una noticia grata. En el mes de marzo, el valor de las exportaciones de México, particularmente al mercado de Estados Unidos, superó por primera vez el valor de las exportaciones que China entrega a la economía norteamericana. Sí, ya sabemos que este ajuste o este desplazamiento de China como el principal proveedor del mercado norteamericano tiene que ver fundamentalmente con la aplicación de los impuestos compensatorios que Estados Unidos viene aplicando ya desde el año pasado a una variedad cada vez mayor de productos de exportación procedentes de China. Pero lo importante, Luis Auditorio, es que esta ventana que se abre para que México empiece a recobrar parte del mercado que ha perdido frente a la avalancha y la presencia avasalladora de productos procedentes de China en el mercado norteamericano, tendría que ser, diría yo, un acicate uno, para que las empresas exportadoras de nuestro país entiendan que si hay un momento de oportunidad es este precisamente por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y dos, para las autoridades gubernamentales de nuestro país. ¿Por qué? Porque no basta mantener o establecer un acuerdo de libre comercio con la economía norteamericana y también con la canadiense para asumir que por sí mismo y por sí solo el sector exportador mexicano va a lograr captar y ampliar su presencia en el mercado norteamericano. No, no basta con eso. Hace falta, Luis Auditorio, que en cada producto de exportación que se vende en el mercado de Estados Unidos hoy, se incremente el porcentaje de piezas, partes, componentes, insumos y materias primas de origen estrictamente mexicano. Este es un asunto muy relevante, Luis Auditorio, porque en este momento, y de acuerdo con la estadística más reciente del INEGI, de cada dólar de exportación que México envía al exterior, solo el 49% corresponde a partes de origen mexicano y el 51% restante se trata de productos, piezas y partes que importamos para ensamblar aquí y volver a exportar el producto terminado al resto del mundo. Tenemos entonces pues un sector exportador que a pesar del tropiezo de marzo, Luis, ha superado en generación de divisas los 107,000 millones de dólares por cuanto a lo que hemos facturado al resto del mundo en los primeros 3 meses de este año, pero tenemos también un sector exportador que ofrece no solamente una ventana de oportunidad para los proveedores mexicanos, sino también tiene frente a sí una importante ventana de oportunidad en el mercado estadounidense, ahora que están en plena guerra comercial los vecinos del norte con China. Ojalá, Luis, que el tropiezo de marzo, por cuanto a las exportaciones solo de ese mes se refiere,
sea al mismo tiempo una llamada de atención para voltear la mirada al reaprovechamiento del mercado norteamericano, pero también y de manera muy especial para impulsar el desarrollo de proveeduría nacional. Si avanzamos en estos Claro. dos campos, Luis, 2019 puede ser un año menos complicado de lo que parece hasta este momento. Pero dime algo, Pedro, ¿se puede avanzar tan rápido? O sea, estamos hablando de industrias, de producción, de capacitación, de mejora de procesos. No es que seamos malos, somos muy buenos haciendo muchas cosas, pero he escuchado mucho este tema, es que con los aranceles chinos para México se le abre una oportunidad, ciertamente se abre una oportunidad, pero ¿en qué sentido? O sea, sí podríamos competir de pronto con los chinos a la de ya para venderle esos productos a los Estados Unidos, sí podríamos entrar, digámoslo de manera coloquial, sí podríamos entrar al quite así tan rápido cuando pues vemos unas industrias pues, que no están tan preparadas, que nos hemos acostumbrado porque era la parte fácil a maquilarle a los gringos y pues ya que ahí muriera todo el asunto y ya nos daban chamba, pero nunca hicimos nuestra propia industria ni nuestros propios productos no, ni con más fuerza. Digo, hay obviamente excepciones, pero pues no fue así algo generalizado. ¿Tú sí lo ves? O sea, ¿sí ves que así tan rápido podamos entrarle al quite en ciertas industrias o ciertos productos? Por supuesto que no, Luis. A ver, vale la pena Ok, señalar lo siguiente. Los dos sectores exportadores más importantes de México son, sin duda alguna, la industria automotriz y la industria electrónica. Tenemos capacidad para desarrollar en el corto plazo una oferta de productores y proveedores de piezas y autopartes para el sector automotriz y de insumos y de materias primas para la industria electrónica. Yo creo que no, pero tenemos capacidad, eso sí, Luis, para aprovechar a la industria metal mecánica de nuestro país, fundamentalmente a la industria metal mecánica y a la de bienes de capital, que si bien han estado muy golpeadas, siguen teniendo parte del patrimonio empresarial que este país logró construir durante 50 o más de 50 años, para que contando con apoyo financiero, con asistencia técnica y al mismo tiempo con un impulso relevante por parte de la autoridad gubernamental de nuestro país, en 2 años, Luis, en 2 años, tengamos capacidad para competir en ciertos segmentos de autopartes y en ciertos componentes de la industria electrónica que hoy domina China, habiéndonos arrebatado ese mercado hace no más de 10 años. Yo creo que podemos recuperar parte de eso claro. si tenemos empresarios con Ujú. capacidad y autoridades con compromiso. Sobre todo, y ese tema también creo que es fundamental, son los empresarios, es el país, o sea, porque no es echarle la culpa necesariamente al gobierno, sí tiene su responsabilidad, pero no es solo la culpa de Calderón o de Peña Nieto, de López Obrador, la Cuarta Transformación, es el país, es el desarrollo, la apuesta, la forma de pensar del mexicano, de los empresarios mexicanos, o sea, es lo aguerrido, lo que quieran apostar, lo que quieran arriesgar o lo que quieran pues echar para atrás y mantener en restricción y en contracción. Es ahí en donde está realmente el reto, creo yo, ¿no? En el asunto del compromiso y del arriesgue de todos, no únicamente del gobierno, de la misma sociedad civil y del empresariado dispuesto a arriesgarse y decir, ahora le vamos a darle y a lo mejor le podemos lograr a competir a China. Es una mentalidad, pues. Sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis. Tenemos que, yo diría, reactivar la vocación empresarial que existe en México, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Dos, tenemos que apoyar a los empresarios comprometidos con el crecimiento de sus negocios y dispuestos a mejorar productividad y competitividad. Y tres, tenemos que enseñar el camino a aquellos empresarios que siguen ofreciendo resistencia al cambio o que simple y sencillamente no tienen el capital suficiente ni el acceso al financiamiento para modernizar su tecnología, para mejorar su productividad y, Luis, sobre todo también para capacitar y especializar a sus trabajadores. Estaba yo leyendo hace un par de días una noticia que me generó francamente una crisis cuando se afirmaba que menos de la cuarta parte de los trabajadores en México reciben capacitación porque los empresarios consideran que al hacerlo terminan por emigrar a Ujú. otras plantas. En fin, es parte del trabajo que tenemos que hacer, Luis, pero yo creo que si empresarios, trabajadores y autoridades entienden que este es un buen momento para poder recuperar parte del terreno perdido y cada quien aporta lo que tiene que hacer, tengo la certeza de que en un par de años podemos tener un sector exportador más robusto
y con mayor contenido nacional, que ese es finalmente, creo yo, el desafío más importante por cuanto a ese componente de nuestra economía se refiere, Luis. Pedro Tello, siempre es un placer poderte saludar. Muchas gracias, Pedro. Buenos días a todos. Te seguimos en tus redes. Me encuentran en @Petello Villagrán. Gracias, Pedro. Muy buenos días.